Bienvenidos al séptimo encuentro ANUYSTIC. Este año, en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, conmemorando sus 100 años de fundación, continuamos con el panel de expertos en investigación en ciberseguridad, denominado Las instituciones y su adaptación a los nuevos desafíos, donde tendremos al moderador, el doctor Gabriel Sánchez Pérez, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, ESIME, Culiacán, quien es ingeniero en computación y doctor en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor. Y lo acompañan el maestro Pablo Corona Fraga, director de Desarrollo de Negocios en Normalización y Certificación NICE, vicecomendador del Grupo de Trabajo de ISO, vicepresidente para Ciberseguridad en la Asociación de Internet MX y vicepresidente para el Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en el Consejo Mexicano de Seguridad de Información y Ciberseguridad. Además, es profesor de la maestría de TI, autor de un libro y editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Auditor, líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y continuidad de negocios. Bienvenido. También nos acompaña el maestro Pedro Solares Soto, académico en el área de transformación digital en la Universidad Iberoamericana. Fue coordinador de la maestría del gobierno de TI y la especialidad en seguridad de la información, además del programa académico técnico superior universitario en software. Es consultor en varias empresas, ha recibido varios reconocimientos destacados y es miembro de la Comisión de Educación de Coparmex, Estado de México Oriente. Además, es evaluador de programas académicos de la CIES y de ANUYES. Ha realizado diversas publicaciones y revistas y publicado un par de libros. Bienvenido también. Y también nos acompaña el profesor Luis Javier Pérez del Real. Él es coordinador de posgrado en ciberseguridad y catedrático desde hace más de 15 años en la Universidad La Salle, colaborador en la Universidad Iberoamericana y Universidad Anáhuac. Cuenta con más de 25 años de experiencia laboral en el ámbito de ciberseguridad e inteligencia. Maestro en estudios avanzados en terrorismo y en Universidad Ramon Llull en Barcelona, España. Ingeniero en cibernética y sistemas computacionales, egresado de la Universidad La Salle. Y por último también nos acompaña el doctor Lázaro Bustio Martínez. Él es investigador académico en el Departamento de Estudios de Ingeniería para la Innovación en la Universidad Iberoamericana. Entre sus líneas de investigación está el desarrollo de arquitecturas de hardware reconfigurables para la aceleración de tareas de minería de datos y reconocimiento de patrones, el desarrollo de algoritmos de minería de datos para la ciberseguridad y desarrollo de algoritmos para la detección de phishing y de intrusos, entre otros. Es ingeniero en informática, máster en sistemas computacionales. Bueno, pues aquí una gran trayectoria a todos los que están acá. Adelante, doctor Daniel Sánchez, les cedo la palabra. Gracias, Eunice, por la presentación de todos nosotros y agradeciendo al encuentro ANUYSTIC UADI 2022 la invitación a todos nosotros para poder trabajar en este panel que le han denominado las instituciones y su adaptación a los nuevos desafíos. Bueno, pues aquí yo creo que vamos a tener una perspectiva amplia con la colaboración de todos mis compañeros y profesionales en esta área. El panel está constituido de 4 bloques con 4 preguntas detonadoras, las cuales vamos a darle la oportunidad a cada uno de ustedes que pueda estar exponiendo la información o el punto de vista referente a la pregunta. Y sin más preámbulo, en este primer bloque
tiene una pregunta detonadora que dice, ¿cuáles son los principales desafíos en ciberseguridad que han detectado dentro de su institución? Obviamente, si ustedes pertenecen a alguna o más instituciones, pues dar una panorámica general de cómo se ha venido desarrollando estos nuevos desafíos que nos hemos encontrado a través de los efectos de la pandemia, que pues, seguramente han sido complejos. Vamos a tener un orden. Vamos a empezar primero con el maestro Pablo Corona, y tendría usted 4 minutos, Pablo, para poder dar su punto de vista. Por favor. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación, y gracias a Núñez por la invitación. Un placer y un honor estar en este panel con ustedes. Sobre los principales riesgos que identificamos nosotros, en primer lugar, me parece que el principal reto que vemos es dejar de ver a la ciberseguridad como un tema de proteger computadoras. Creo que ahí está uno de los principales retos. No solamente se trata de un tema de proteger bits y bytes e información. Hoy de esos sistemas de telecomunicaciones, de tecnologías de información, dependen pues prácticamente todas las actividades que realizamos en el día a día, temas en la cadena de suministro o cualquier cosa interconectada, y no solamente me refiero a las televisiones o los refrigeradores, sino temas de control industrial y que tienen que ver con las actividades diarias que realizamos en el sector salud, académico, industrial, en el que se nos ocurra. Hoy hay un tema relacionado con esta ciberseguridad que tiene un impacto. Pero también uno de los retos fuertes que estamos viendo a la hora de evaluar esto en ese contexto con un impacto en la ciberseguridad que tiene referencia en todos los ámbitos económicos, industriales, académicos, es que hace falta tener mejores métricas e indicadores de cómo están las organizaciones, de cómo están las personas y cómo están las naciones en materia de ciberseguridad. El asunto sobre estas métricas requiere tener ámbitos de comparación específicos para la ciberseguridad. En varios ámbitos se han utilizado métricas de riesgo con esta visión de riesgos necesaria que se requiere en la ciberseguridad, pero métricas de riesgo de otros ámbitos. Y, por ejemplo, las métricas de los sectores aseguradores o financieros, si bien ellos son muy maduros en la creación de métricas, son muy distintas porque tienen forma de medir de manera objetiva la precedencia que existe sobre la incidencia de los eventos de seguridad. En el caso de la ciberseguridad no es sencillo hacerlo y necesitamos tener métricas ad hoc a este tipo de incidencias, en donde los eventos muchas veces no tienen antecedentes, le llamamos eventos de día cero, en donde las capacidades para medir la incidencia individual de un evento no son fáciles de manejar, pero también en donde la acumulación de incidencias, por ejemplo, para un país o una nación, requieren de la medición de capacidades de manera intrínseca con lo que tiene una institución a nivel individual, pero también en la suma con todos los demás sectores industriales y las asociaciones públicas privadas. Entonces, la creación de estas métricas e indicadores es importante, y después que se haga de manera consistente. A nivel internacional hay varias métricas y estudios que miden los índices de ciberseguridad, y México ha sido parte de estas mediciones. El problema es que también ha sido parte de manera poco consistente, porque quien contesta en la encuesta a un año posiblemente no es el mismo que la contesta en uno siguiente. Entonces hay métricas dispares en esta materia, y entonces es necesario tener nuevas condiciones a ese respecto. Muy bien, Pablo, gracias. Pues sí, como dices tú, estos nuevos paradigmas que hay que estar trabajando sobre esta pregunta es bastante compleja, que obviamente seguramente tenemos que tener algún trabajo referente a esta parte de mejores métricas con una visión de riesgo, que eso es lo que me llevo de esta respuesta, ¿no? Pedirle al profesor Pedro, si está por aquí, que nos apoye con su punto de vista para esta primera pregunta detonadora. Adelante, Pedro. Sí, me congratulo tener compañeros de este nivel, y sobre todo coordinando este panel al doctor Gabriel, que tenemos años de conocernos, y
agradecerle a NUYE, sobre todo a la Universidad Autónoma de Yucatán, el privilegio de estar compartiendo este evento con magníficos colegas. Mi visión es del pensamiento sistémico en la parte global. Ya tras bambalinas comentamos que no tenemos políticas públicas federales, no tenemos una secretaría, y por lo tanto todos los esfuerzos que hacemos, como bien comenta el maestro Pablo, están totalmente sin sinergias, estamos totalmente desgregados. Existen indicios en algunos estados de generar secretarías estatales con estos conceptos, pero realmente no permean. Y si vamos con el concepto sistémico hacia la parte de los subsistemas, también en la parte de las instituciones educativas, que es donde más desenvolvemos la mayoría, y un servidor, es que no existe realmente una cultura. Aquí vamos a tener la participación del gran colega, el doctor Lázaro, que está haciendo en la Ibero hoy en día buenos eventos acerca de cómo difundir la cultura. Un servidor siempre he estado en el área de tecnología de información, y hoy en día que voy a otras áreas por mi perfil y estar en contacto con jóvenes de otras carreras como negocios internacionales, administración, contaduría, nos falta mucho esta parte de la cultura. Hoy en día la Ibero ha cambiado programas que se llaman Manresa, y entre los planes de estudios de todas las carreras ya tiene temas de tecnología de información y sobre todo en la parte de la ciberseguridad. Para mí realmente una de las partes importantes de estos desafíos es el concepto de generar cultura, pero no como aquellas instituciones que ya conocemos y no nombramos por los recientes hechos, que hacen cultura y después los atacan. Entonces yo creo que no hay congruencia ahí, porque no hay unas políticas públicas realmente que cimenten todo lo que estamos realizando, y nuestros esfuerzos se van desvaneciendo poco a poco. Gracias, Pedro. Sí, es importante que esto que comentas de generar una cultura de la ciberseguridad, un issue que debe ser transversal, ¿no? Prácticamente ya en muchas de las pues, carreras que impartimos desde el punto de vista de licenciatura, es importante que ya este tópico esté insertado, ¿no? Como una parte de un desafío en el que nuestros estudiantes pues deban tener inicio o una puerta abierta a este mundo tan interesante de la parte de la ciber. Pues yo creo que interesantes lo que nos comenta Pablo, lo que nos ha comentado Pedro, y pues daríamos hoy a nuestro amigo también Luis Javier, que nos dé su punto de vista referente a esta primera pregunta de Tornado. Adelante, Luis Javier. Muchas gracias, doctor. Y bueno, aprovecho también para agradecer a la universidad, felicitarla por estos años de trabajo, a la NUYES y bueno, a mis colegas, que hace mucho que no nos veíamos. Me da gusto que el maestro Pedro haya tocado el tema de la cultura. Yo voy un poquito más hacia el fondo en los desafíos que hemos detectado, porque en efecto la cultura existe y se está adoptando, pero a un paso muy lento, ¿sí? Y nosotros hemos identificado dentro de la Universidad La Salle 3 desafíos que son los que están haciendo frente a las organizaciones. Y uno es, ¿cuál es la estructura organizacional adecuada dentro de la organización que puede soportar la función de ciberseguridad? Hemos visto cómo ha cambiado de un perfil de tenerla dentro de áreas de contraloría, dentro de áreas de finanza, y ha pasado a tecnología, ha pasado a áreas independientes, reportando directamente a la dirección general, pero todavía no se tiene claridad fuera del sector financiero. Y justo en el marco de lo que comentaban mis compañeros, el sector financiero sufrió hace algunos años, igual como están sufriendo ahorita otros. Entonces, eso dio pie a que se reestructurara todo esto de manera formal, ¿sí? Y ese es un tema que hemos visto. Todavía las organizaciones no tienen esa claridad de dónde se debe de reportar. El segundo punto es la especialización. Estamos sufriendo un tema que la profesión médica sufrió hace cientos de años, y es de el amigo doctor, ¿sí? Oye, es que me duele el dedo del pie, ¿no? O me duele a 2 centímetros arriba del ombligo. A ver, espérate, para cada uno de esos dolores hay una especialidad, ¿sí? Hoy
las organizaciones dicen, necesito especialista en ciberseguridad con X certificación, que es alguna de las más comunes, y creen que eso les va a resolver todos sus problemas, ¿sí? Sin embargo, tenemos que empezar a analizar el contexto de a qué se dedica la organización, cuál es su core, qué requerimientos tienen en ciberseguridad, tienen cosas tercerizadas o no, y buscar el perfil adecuado para que atienda esas necesidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo entre todos nosotros? Entre los esfuerzos que hace Pablo desde un instituto regulador, el maestro Pedro y el doctor Gabriel, todos estamos educando a esas personas, pero tenemos que decirles dónde quedan, ¿sí? Pasó el caso del SPEI, nos mandan a la gente del SPEI, pero mandan de todos los perfiles. O sea, ¿cuáles son los que se deben de encargar de proteger eso en el futuro? Y eso pasa con todas las organizaciones. Es bueno tener una mezcla, ¿sí? En las aulas de sector financiero, industrial, alta tecnología, etcétera, pero tienen que saber qué están protegiendo. Y por último, el tercer punto que vemos como un desafío muy grande es que si bien ya existe cierta conciencia, cierta idea de protección general que las autoridades se han encargado de hacer, o sea, la protección de contenidos en Internet y demás, es que el enfoque hoy en día es reactivo completamente y es un reactivo pasivo, no un reactivo profesional, ¿sí? Yo escuchaba de un CEO de una institución financiera muy grande en la región que me decía, mira, a mí cuando me contrataron, yo no les dije que yo iba a detener los ataques, para nada, o sea, a mí me contrataron y mi visión los primeros 2 años, o sea, y es bien interesante su punto de vista, es detectar y responder. Primero tengo que tener visibilidad y después ya me puedo encargar de empezar a proteger sobre todo aquello que tengo visibilidad. Pero si yo no la tengo, no puedo hacerlo. Entonces, ese tercer punto lo sintetizaría como pasar de reactivo a proactivo en algún punto. Y como bien decimos, profesionalizar esa parte reactiva. Gracias. Gracias, Luis Javier. Sí, interesante los comentarios, la postura. Obviamente me acordé de hace unos días, precisamente en una institución de banco, donde me pudieron invitar a hacer a conocer de un problema y poder aportar alguna solución. Cuando estábamos en la mesa de personas encargadas en las áreas directivas, pues parecía que el director de finanzas conocía más de forencia que el propio CISO, ¿no? Y entonces, y el CISO conocía más de procesos administrativos que la gente de administración. Entonces, bueno, pues cuando me preguntan a mí, les dije, creo que hay que hacer un cambio, pero de personas a las áreas específicas. Entonces, yo creo que ahí cuando tú hablas de focalizar el conocimiento o focalizar hacia las personas en las áreas específicas, pues creo que es bastante interesante. Hay veces que tienen conocimiento, pero no un conocimiento específico, porque después de escuchar al director de finanzas cuando pedía que se hicieran procedimientos forenses, pues dejaba totalmente al lado lo que es una cadena de custodia, lo que es tener mecanismos para cerciorarse que las evidencias sean no modificables. Entonces, bueno, pues se puede hablar en términos generales, pero la especificidad de cada uno de los conocimientos también es muy importante. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que lo que nos marcas de empezar, en vez de ser reactivos a eventos focalizados, a empezar a trabajar en la parte proactiva, pues sí es muy importante, pero también pues sabemos que esta área tan importante de la ciber consume demasiados recursos económicos, ¿no? Y entonces es cuando a veces dice, oye, pues tú quieres ser proactivo, sí, pero dime qué beneficio tengo mientras no suceda nada, porque eso me está costando dinero, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que tener un balance en esa parte, pero a veces las personas que toman la decisión de los dineros no son conscientes de esta parte. Bien, gracias, Luis Javier. Pasaríamos con Lázaro para que nos dé un comentario de esta pregunta detonadora. Adelante, Lázaro, por favor.
Sí, bueno, buenos días. Yo, primero que todo, les quiero agradecer mucho la oportunidad de estar con ustedes acá y de aportar, bueno, mi punto de vista a esta iniciativa que estamos tomando el día de hoy. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta, yo suscribo las opiniones que han vertido acá mis colegas y, sin embargo, me gustaría agregar un punto de interés. Yo pienso que una de las cosas, uno de los principales desafíos que que yo he visto en el tema de ciberseguridad, no solamente en la institución a la cual represento, en este caso el Ibero, sino en las demás instituciones a las cuales he trabajado, es la muy baja percepción de riesgo que todos tenemos en el tema de la ciberseguridad. Pensamos que la ciberseguridad es algo que no me corresponde a mí, sino que le corresponde al administrador de red o que les corresponde al administrador del correo, y no sabemos que la ciberseguridad o los ciberataques en este caso ocurren por un hecho fundamental. Primero, porque lo potenciamos, porque lo permitimos, y además porque no estamos preparados para ello, pensando justamente de que esto le corresponde a alguien más. Y no es así, nos corresponde a todos. Desde el punto de vista, en el momento en que estemos preparados para asuntos de ciberseguridad y que estemos preparados en las técnicas en las cuales son las más comunes, pues ya los ataques van a comenzar a descender. México es el país, creo que el segundo país más atacado en América Latina y uno de los principales atacados del mundo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre básicamente por lo siguiente. México tiene una buena infraestructura de Internet comparado con los demás países de la región, y la Internet tiene una penetración bastante amplia en el área. Esto permite de que al tener buenas infraestructuras, al tener buenos servicios, al tener una buena penetración, sin embargo, las personas están muy mal preparadas porque no tienen una conciencia de riesgo, pues esto prepara el cultivo, el mejor cultivo que puede tener un atacante para desarrollar sus ataques. Entonces, en las instituciones, en primer lugar, debemos potenciar estas cuestiones, debemos preparar a los estudiantes para el tema de la ciberseguridad. También entiendo o veo que la cultura de ciberseguridad, como mencionaba, no está muy potenciada, y en este sentido hay un detalle importante. No preparamos a los estudiantes en temas de ciberseguridad para el futuro. México requiere para dentro de 3 o 4 años aproximadamente 35.000 especialistas en temas de ciberseguridad. ¿Y qué universidad prepara a ingenieros en seguridad? Pues yo, la verdad, no siento que sea un área en la cual todas las instituciones de educación le dediquen un espacio fundamental, sino que la seguridad está dada como una asignatura, una materia, una especialización dentro de una carrera. Pero un especialista en ciberseguridad formado desde el inicio, pues ninguna universidad, hasta donde entiendo, lo tiene en esos momentos. Sí tenemos algunos programas de superación, algunos programas de posgrado, pero como tal, licenciatura en ciberseguridad, creo que nos hace falta, mucha falta, debido a los retos que se vienen en el futuro, y habrá una pregunta más adelante que hablaremos acerca de esto. Y bueno, y en segundo y en tercer lugar y por último, yo creo que también un punto muy importante, también redundante con lo anterior, es la preparación que tenemos ante el riesgo que hay con respecto a los ataques de phishing. Los ataques de phishing, debido a la pandemia, han sido uno de los que más han crecido en volumen y en ataques por unidad de tiempo. Y esto está dado fundamentalmente porque, primero, son efectivos. Segundo, económicamente son viables. Y en tercer lugar, precisamente, explotando la baja percepción de riesgo y la poca preparación que tenemos. El ataque de phishing es muy exitoso porque hackea al ser humano. No hackea las tecnologías, no hackea los sistemas, hackea al ser humano. Y todos los seres humanos somos vulnerables a los ataques de phishing. Ciertamente no somos vulnerables a los mismos ataques de phishing, pero ciertamente también somos vulnerables a uno de ellos muy bien preparado, muy bien personalizado, muy bien investigado. Todos somos vulnerables a esto. Entonces, en resumen, yo pienso que los principales desafíos que las instituciones educativas tenemos que enfrentar en este sentido, y bueno, y en este caso la Ibero, la que represento, está en la baja percepción de riesgo, en pensar que la seguridad es un problema no mío, sino de los demás, una cuestión de, más adelante lo hago. No, la seguridad es un problema no de hoy, sino de ayer. Y también podemos ver esto mucho en las carreras, por ejemplo, de tecnología de sistemas. Preparamos ingenieros que son capaces, muy capaces, de agarrar los requerimientos de los clientes y convertirlos en casos de uso. O sea, preparamos aplicaciones que son muy fuertes en hacer lo que el cliente quiere que hagamos. Pero, sin embargo, los procesos en los cuales estas aplicaciones se sustentan no son pensados desde el punto de vista de la seguridad. Y creamos procesos que desde el punto de vista de la seguridad son débiles. Están muy bien preparados, pero no están preparados para enfrentarse a los retos de seguridad que la vida moderna nos está planteando. Y por tanto, yo creo que ahí está la principal deficiencia. Tenemos que preparar a las personas en las instituciones y a los ingenieros para crear las aplicaciones de mañana, no de hoy, sino de mañana, pensando que la seguridad es un problema de ayer. Muchas gracias. Gracias, Lázaro. Pues sí, tienes mucha razón. Obviamente son pocas las instituciones que tienen una carrera en ciberseguridad o seguridad de la información desde el nivel de licenciatura. Algunas aquellas que pues han tratado de llevarla a cabo
pues tenemos a Universidad de Nuevo León, tenemos al ITESO, tenemos algunas otras que han estado haciendo también esfuerzos importantes. Creo que también tienes razón en el sentido de que algunas otras universidades que han querido adaptar sus contenidos de licenciatura, ya sea en cibernética, en sistemas, en informática, con algunas otras materias simplemente de ciberseguridad, pues se han quedado atrás, ¿no? O sea, no han tenido una visión completa de cómo abordar este nuevo paradigma. Pero bueno, pues son decisiones que a veces a nosotros no nos corresponde tomar, y pues que solamente estamos pues aportando en este tipo de foros ideas para todos aquellos que seguramente nos están escuchando. Gracias, Lázaro. Pues miren, interesante este primer bloque. Todos han aportado su visión, comentarios pues, pertinentes, ¿no? De cada uno de ustedes. Y bueno, pasamos a una siguiente pregunta que pues la considero importante y a la vez compleja. Dice, ¿existe algún obstáculo en el análisis y desarrollo de modelos y metodologías en ciberseguridad dentro de su institución ante los evidentes cambios en el uso de TICs, ¿no? Bueno, pues aquí se torna complejo porque ya están hablando de modelos y metodologías de ciber que pues deberíamos implementarlos o implantarlos o proponerlos de menos en nuestras instituciones. No sé si nuestras instituciones voltean a vernos a nosotros para plantear este tipo de modelos o metodologías. Creo que se toma más, y como lo decía Luis Javier, desde otro tipo de perspectiva. Otros recursos humanos les toca presentar este tipo de iniciativas, pero pues creo que esta pregunta es bastante pertinente para que hoy, en el tiempo que tiene cada uno de ustedes, pues podamos decirle que es importante que nos tomen en cuenta, ¿no? Para poder llevar a cabo pues este tipo de pronunciamientos en nuestras escuelas o nuestras instituciones. Y empezamos precisamente con Luis Javier, que nos pueda dar un comentario al respecto. Adelante. Gracias. Y sí, como bien comentas, el primer reto es que volteen a vernos, ¿no? Pero bueno, hablando también del alcance que podemos tener en esa extensión hacia el exterior, yo creo que un gran obstáculo es la secrecía, la falta de apertura que existe de las mismas organizaciones, de la gente y de las instituciones en decir, ¿qué tengo? ¿Sí? No tenemos aquí, hasta donde tengo entendido, para el uso de todos fuera de esas iniciativas CUDI, una red compartida donde podamos invitar empresas a que prueben todo dentro de una red compartida entre universidades, lo cual no nos deja probar, ¿sí? Yo creo que un obstáculo en este sentido también es el tiempo de adopción y los recursos. Llegó la pandemia y, por ejemplo, dentro de la universidad, pues tuvimos que movernos fast track a la nube, ¿sí? Todos los laboratorios, todo lo que teníamos ahí se tuvo que mover a la nube, y lo hablo desde la experiencia que tuve hands-on, el reto que fue, oye, pero yo sí lo conozco, yo no lo conozco. Lo mismo sufren las organizaciones y las instituciones. Tienen gente que sí conoce, que no conoce. Por eso los beneficios ahora de que llega un proveedor y nos da todo unificado y decimos, funciona bien. Pero sabemos que también un obstáculo es qué tanto conocemos esa tecnología. Y por último, yo creo que un obstáculo muy interesante para el análisis y desarrollo de los modelos es la falta de ejercicios de simulación. No tenemos simuladores, no tenemos casos de ciberseguridad, y si nos vamos a la revisión académica de qué hay allá afuera, está muy limitado lo que tenemos, y eso es un obstáculo que impide a los alumnos y a los mismos docentes el poder empezar a plantearse cuáles son esos nuevos modelos, esas nuevas metodologías, todos esos escenarios que pueden estar allá afuera. Sabemos
que hubo ataques, ¿sí? Pero sabemos, y lo vimos hace unas semanas, ¿no? Sabemos tanto como los atacantes nos dicen, ¿sí? Porque la institución atacada no nos va a decir. O sea, entre voces sabemos ataques que hubo hace algunos años, cómo fueron, ¿sí? Pero porque me contó alguien que estuvo respondiendo en el incidente, o porque alguien me dijo cómo estaba y quiénes fueron los involucrados. Pero eso sigue siendo un secreto, ¿sí? Y de esa forma no podemos empezar a apoyar a las organizaciones. Necesitamos saber, ok, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros que estamos diario con estos procesos de evolución tecnológica y que en un aula es mucho más fácil de manejar que en una organización, porque nosotros eso sí lo podemos simular, sabemos cómo hacerlo, pero simular la ciberseguridad ante cierto juego de datos, cierto tipo de personas, se vuelve una tarea muy compleja. Creo que esos son los principales obstáculos que tenemos en esta parte de modelos. Gracias, Luis Javier. Sí, tienes pues, mucha razón en el que podemos ofrecer como instituciones cada una, pues hemos estado aislados, ¿no? Yo siempre, creo que desde que conocí a José Luis en un evento ahí en Relaciones Exteriores de hace algunos años, siempre he traído la idea de que todas las instituciones de educación superior debemos de formar parte de un gran laboratorio nacional de ciberseguridad, donde todos podamos utilizar tecnología compartida, donde podamos llevar modelos, procesos, y que eso sea un semillero de proyectos para que la iniciativa privada diga, oye, pues eso me funciona porque a mí me interesa, ¿no? Y que ahí sea un parteaguas para que cada institución pues, se pueda llevar a su escuela pues, un proyecto y lo pueda desarrollar. Pero bueno, pues a veces me han dicho que es complicado, ¿no? El darle la anotación del Laboratorio Nacional, pues conlleva, al menos hasta ahorita, pues la intervención de CONACYT y de algunas otras instituciones que pues empieza como a complicar por la propia estructura bastante rígida que se tiene. Pero bueno, pues qué bueno que se comparte por ahí la idea. Le diríamos a Pablo que nos dé en 4 minutos su visión a este respecto. Por favor, Pablo. Gracias, Gabriel. Pues yo creo que uno de los principales retos, y me voy a sumar a lo que ya dijeron Lázaro, Luis Javier y bueno, en realidad todos los demás, el principal obstáculo es la cultura y la falta de una adecuada cultura basada en riesgos de ciberseguridad. Decía Lázaro muy bien, todo mundo lo quiere ver como el problema de alguien más y no el propio, y se sigue viendo como un problema de respuesta y no como un problema integral en donde tengamos esta visibilidad desde antes que sucedan los incidentes, con una detección, un monitoreo, una preparación, una respuesta, pero también actividades para responder y hasta restaurar después de un incidente si es que causa daño. Como que se buscan poner todos los huevos en una sola canasta y buscar soluciones que sean, como yo digo, mágicas a veces, ¿no? Así, contratar una empresa o una caja y ya por tener esa caja voy a tener ciberseguridad, y no, se trata de tener una estrategia integral y creo que es un gran obstáculo. Y al mismo tiempo, ahí está el tema del presupuesto, porque entonces se busca poner el presupuesto en acciones únicas y no en el armado de una estrategia integral y a largo plazo que incluya la capacitación, la concientización de la gente, el tener herramientas de automatización, de monitoreo, de correlación de los eventos, de cómo se amalgaman estas actividades, no solamente en las áreas de tecnología. Les decía en la intervención pasada, no puede ser únicamente un tema de tecnología. Es un tema que tiene que ver con todas las actividades que hacemos actualmente y que involucra a todas las áreas de una organización. Y por eso me gusta mucho la analogía médica que hacía José Luis hace rato. A mí me gusta el tema forense. Y las etimologías de forense, un forense era porque lo hacían en un foro abierto en donde los estudiantes iban y veían cómo disectaban al cadáver para estudiarlo entre todos y entender lo que había sucedido. A mí
En México me ha dado a veces no mucho gusto que hay poca ansiedad por hacer este tipo de actividades. Es más, me ha tocado abrir y participar en la creación de cyber ranges, llaman así el cyber range a estos simuladores de ciberseguridad en otros países, y en México la verdad es que ha habido poco al respecto. Hay algunas cosas, el Poli tiene algo interesante y en varias universidades hemos hecho cosas interesantes, pero creo que lo que mencionabas, Gabriel, de tener un laboratorio unificado y con capacidades compartidas es importante. Y por eso creo que otro de los grandes obstáculos es la falta de capacidades y mecanismos para compartir información, compartir experiencias, compartir tendencias, programas educativos. No hemos aprendido a trabajar en equipo y a generar un ecosistema que sume en lugar de competir. Y entiendo que las instituciones educativas, pues cada una competimos con las demás por la currícula, pero el compartir experiencia y mecanismos, igual que le sucede a la industria, hay mucho celo en la organización que fue vulnerada pueda compartir la información de su incidente, porque obviamente a nadie le gusta decir que fue vulnerado, pero ya existen mecanismos muy buenos, y me voy a poner tantito técnico, pero hay hasta protocolos de comunicación y de documentación. Por ahí hay uno que se llama STICS para documentar incidentes y TAXI para comunicarlo entre organismos. Podrían generarse buenas lecciones aprendidas para que las organizaciones, tanto públicas, privadas, las instituciones educativas, puedan compartir esos aprendizajes que tienen después de un incidente. Gracias, Pablo. Pues sí, digo, hemos platicado, creo que yo hemos estado más tiempo ahí como sentados en donde luego estamos platicando, pero sí tienes razón, al menos hablo de la experiencia de nosotros. El Instituto Politécnico Nacional ya tiene pues, por lo menos 5 años poniendo a disposición de toda la academia en el país, pues este tipo de Cyber Ranch, como dices tú, hacemos nuestro CTF con dos visiones distintas, ¿no? Y ahora ya, bueno, con 4 visiones, la visión académica, la visión empresarial, la visión de los ciberejércitos y la visión de todas aquellas organizaciones sin fines de lucro, que si bien ellos a través del CECI, no sé si todavía exista o no sé cómo se llame ahora, pero sí hacen sus ejercicios, pero hacen sus ejercicios como muy cerrados, ¿no? Y lo hemos dicho siempre. Al final, estos ejercicios después salen a la luz y pues creo que podrían ser un poquito más robustos, más elaborados, con más posicionamiento por parte de la gente que puede ayudar en un momento. Yo alguna vez también traje un ejercicio de INCIBE, ¿no? Cuando estuve por allá en algunos cursos, donde Argentina hace un verdadero ejercicio de una intrusión real, donde es todo un guión de cómo y cada institución del Estado argentino pues debe de actuar y en qué momento lo debe de hacer. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten por lo menos 2 o 3 veces al año, y eso le da pues una visión de qué hacer a cada una de las personas importantes en cada organización, porque bueno, pues sabemos que ya le pegaron a una, le pegaron a otra, al menos en México, y entre organizaciones se hablan, oye, ¿y tú qué harías, no? Oye, ¿y qué me recomiendas? Oye, pues es que entonces mejor hagamos un ejercicio donde realmente suceda sin decir a quién le va a suceder, o hagamos eventos controlados que realmente la gente actúe como si fuera un guión de una obra de teatro, ¿no? Y eso es algo importante para poder la parte de capacitación. Obviamente, pues estos eventos conllevan un presupuesto, esto no, como todo, nada sale de gratis, o sea, al menos algo tener una plataforma como la que hablabas para siquiera documentar, ¿no? Y poder tener pues la información de primera mano, pero bueno, creo que por ahí podemos hacer algo. Por eso yo antes de que iniciara el panel decía, ya estamos como muy maduros, ahora sí siento que estamos muy maduros todas las universidades en este tema, y que hagamos algo sin que esperemos a que nos invite pues alguien como líder de la parte de gobierno. Creo que nosotros podemos liderarlo y sería algo muy importante. Pues bueno, a ver, pues le toca ahora a nuestro compañero Lázaro darnos un punto de vista sobre
esta pregunta que pues, es algún obstáculo en el análisis y desarrollo de modelos que se puedan implementar en nuestras organizaciones. Adelante, Alessandro, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero recordar algo. La pandemia ha sido una época dolorosa, pero a la vez ha sido también profunda y prolífica. ¿Por qué les digo esto? Porque lamentablemente dentro del periodo de la pandemia y todo lo que implicó mantenernos aislados con todas las implicaciones sociales, tecnológicas que esto trajo, pudimos notar en primer lugar las deficiencias que teníamos, que ya muchas personas venían nombrándolas y mencionándolas desde mucho tiempo antes, pero nadie entiende, o muy pocas personas aprendemos por las buenas y nos toca aprender por las malas. Llegó la pandemia y ahí encontramos la necesidad y la importancia y sobre todo la utilidad que tenían las teleclases o las clases a distancia, el teletrabajo, el trabajo a distancia, y no estábamos preparados para esto. Yo creo que nadie estuvo preparado para enfrentar este reto de la mejor manera. Cada quien hizo el mejor esfuerzo, sí, está bien, pero lamentablemente en muchos casos no fue suficiente. Afortunadamente aquí en la Ibero creo que el paso de la educación tradicional a la educación a distancia, en este tiempo que estuvimos aislados, no fue tan caótico como tal vez sí le pudo haber resultado en otros lugares. La Ibero creo que acertadamente entendió la necesidad de volcarse a la educación a distancia y tuvo la dicha y también la voluntad de convertirse en una escuela con estas condiciones, y esto creo que los estudiantes y también los profesores lo pudimos agradecer. No estábamos preparados tecnológicamente para esto, o no estábamos ciertamente tan preparados como debíamos, pero lamentablemente tampoco estábamos preparados desde el punto de vista social para enfrentarnos al aislamiento. Tal es así que yo creo que lo principal que ocurrió no fue tanto la brecha tecnológica que hubo, como la brecha social de la necesidad de contacto con las personas, de volver a las escuelas, de compartir con los estudiantes, de compartir con las personas, y esto es algo que, bueno, lamentablemente tuvimos que vivir. Sin embargo, yo pienso que también el principal obstáculo que tenemos, no la Ibero, sino todas las instituciones en sentido general a la hora de adoptar cuestiones de ciberseguridad, tienen que ver con las políticas que están establecidas para este fin. Políticas que lamentablemente no van de la mano de las necesidades. Tal es el caso, hace unos años me tocó participar en un evento donde allí conocí que la forma que se tiene en México de enjuiciar a los delitos cibernéticos no es a través de una ley de seguridad cibernética, sino es a través de los delitos comunes. Se agarra un delito cibernético, se traduce a lo que pudiera ser un delito común y se aplican las penas que correspondientes a un delito común. En este sentido, pensemos, por ejemplo, no sé, el acoso. El acoso de una persona a otra persona puede tener un impacto muy lamentable, pero la cantidad de personas que pueden estar involucradas en este acoso, de la forma tradicional, ¿cuántos pueden ser? 50, 100 personas, ok, tiene un alcance limitado. Ahora pensemos en este delito enfrentado desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Desde el punto de vista cibernético. Estamos hablando de un ciberacoso que ya no involucra a 50, 100 personas, o involucra potencialmente a miles de personas. Tiene un impacto muy amplio, puede tener consecuencias desastrosas a la persona que lo sufre, y sin embargo el modo de penalizarlo no está en correspondencia con el alcance que puede tener. Esto es un ejemplo donde se puede ver claramente que la legislación va por un camino y la realidad va por otro. Y lamentablemente la legislación no marcha a la misma velocidad de la realidad. Entonces yo pienso que lo principal que se puede hacer en este sentido es de alguna manera potenciar las legislaciones mediante acciones concretas, solicitudes concretas, como por ejemplo este foro en el cual estamos participando ahora, que es una forma de visibilizar los problemas que estamos teniendo. Una vez que contemos con la legislación adecuada, ya entonces las instituciones tienen que estar obligadas a cumplir con esta legislación. Y por tanto el cambio tecnológico va a estar potenciado no solamente por el deseo de cada institución en particular, sino además soportada por un marco legislativo, por un marco legal que permite y regula y además indica claramente por dónde van las cuestiones. Tengo entendido que en el año 2018 salió una primera iniciativa de ley de ciberseguridad o de ley de, no recuerdo el nombre exacto, que tenía que ver con el marco regulatorio que iba a tener la seguridad en el ambiente federal. No tengo idea, no estaba al tanto de cómo ha podido evolucionar esta iniciativa, ojalá ya se encuentra en los otros niveles, pero justamente coincido con el maestro Pedro en esto, en que las tecnologías y las decisiones que se tienen que tomar a alto nivel no permean hacia las capas que son las personas al final quienes las implementan. Y a mi modo de ver, ese es el principal obstáculo que estamos teniendo. Si lo logramos, evadir, pues nos vamos a encontrar con un marco muy favorable, como por ejemplo lo encontramos en Europa, donde la ley de protección de datos de particulares en manos de terceros es tremendamente estricta. Tal es así que compañías como Google, como Facebook, como gente de ese calibre han tenido que pagar multas millonarias justamente por no atenerse a las leyes de los países y no cumplir con las legislaciones que ellos mismos, de alguna manera proveen en sus documentos estos de que nadie lee, del términos de uso y cosas por el estilo. Entonces, hacia allí creo que debemos llegar. Gracias. Sí, es muy atinado, Lázaro, la parte de
el marco regulatorio, marco legislativo que al menos todavía México no tiene. Desafortunadamente, pues sí, tenemos que mapear los delitos en el manual de procedimientos que tiene la Fiscalía y decir, pues más o menos como que se le parece, ¿no? Y como que aquí podemos tomar esta palabra por un sinónimo de esta otra, y es cuando a veces, pues, los jueces nos debieran un peritaje, nos debieran alguna cosa donde dicen, no, pues, no, o sea, no estamos jugando, ¿no? O sea, no podemos sustituir palabras. El maestro Pablo, yo conozco que tiene conocimiento y ha estado trabajando en algunas de ellas. No sé si en 2 minutos, Pablo, tuvieras algún comentario a este respecto para darle la palabra a Pedro. Sí, rápidamente les comento, ahorita preguntaba Lázaro sobre esta iniciativa de ley de ciberseguridad que salió en 2019. La verdad es que ha habido varias, yo tengo un mapeo de 19 iniciativas que han salido del 2018 para acá. La última más reciente de la semana pasada, entonces hay 18 y se las mando, ahorita se las comparto en el chat si quieren, pero hay un montón de iniciativas, pero hay varios problemas con ella. La mayoría buscan derogar el 211 bis. Recordemos que los delitos que tenemos en materia de seguridad informática están en este artículo, pero busca derogarlos y ponerlo en una ley específica. Otra de las cosas que sucede es que están proponiendo la generación de una agencia responsable de esto, pero uno de los problemas principales es que han a veces creo que confundido lo que significa ciberseguridad en el entorno civil con ciberdefensa en el entorno ya de las Fuerzas Armadas, y obviamente las Fuerzas Armadas jamás se van a supeditar a un mando civil, entonces ha habido ahí también cierta pugna y competencia. Entonces, bueno, hay un grupo multidisciplinario que armaron y está coordinado por el diputado López Casarín, que están tratando de armar una ley de ciberseguridad que va a salir, según esto, de manera más o menos fast track. La última que mencioné la semana pasada es de la senadora Trasviña, y que es la tercera que presenta, la tercera iniciativa que ella presenta, y cada una le ha ido mejorando cosas y modificando según algunos parlamentos abiertos. Entonces, bueno, hay toda una serie, perdón, ya me alargué más. Ahorita les comparto en el chat la lista de todas estas iniciativas. No, bueno, digo, es importante que el contexto se dé. Lo platicábamos también antes de iniciar, que hay un cuanto de iniciativas por ahí, pues que se quedaron algunas en el tintero, otras no avanzaron, otras van punteando, ¿no? Otras están buscando el consenso en las cámaras o que alguien pues pueda tener un apadrinamiento, ¿no? Pero bueno, pues ahí está interesante ese issue que seguramente da para charlas más adelante. Pedro, pues te robamos 2 minutos, pero Hombre, para que tú nos puedas hablar al respecto. Ahora que has andado muy activo ahí con tu estado, ¿no? A ver qué nos dices. Sí, ¿no? Y sobre todo, sabemos que gente que sale en la televisión, pues tiene que tener más forma de poder comunicar. Pablito, puedes utilizar mis minutos, ya sabes. No, agradable panel, me siento muy a gusto. Realmente, mis colegas, mucho expertise, si juntamos la cantidad de años que tenemos en esto, pues bueno, suma una sinergia enorme. Y bueno, sí hemos hecho algunos esfuerzos, como yo lo comenté anteriormente, ahí con Luis Javier, es Luis Javier, ¿no? José Luis, Luis Javier Pérez del Real. Hicimos algunos eventos de hackeo ético allá en Libero, porque igualmente algunas instituciones educativas, como que algunos temas todavía les da miedo hacer. Un servidor irse a algunos eventos de ética hacking hace algunas décadas, doctor, tú más que nadie lo sabe, y algunos colegas de aquel entonces decían, oye, no, ¿cómo vas a enseñar a hackear a los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay temas de ciberresiliencia, forense, y bueno, hay temas que realmente les asustan a las autoridades, y no solamente de nuestra institución, sino también comentando, están ustedes tocando los temas de la parte legislativa, y pues bueno, aquí nuestro exgobernador, la ley Fayad, que bueno, fue un fiasco tremendo, y podemos enumerar grandes temas en este sentido. En Libero, en lo que me toca a mí aportar, sí utilizamos el concepto de masterclass, invitamos a especialistas como ustedes,
que nos comenten la parte vivencial, no tanto lo que está en el internet, en los libros, sino cuál es tu experiencia a lo largo de estos años. Y bueno, hay grandes aportaciones y sobre todo los alumnos ahora comentan, bueno, con tanta tecnología, ¿qué va a pasar? Los cargos se van a quitar, los empleos, pero ya están saliendo nuevos empleos. Actualmente un amigo que trabajó con nosotros, el maestro Calderón, lo contrató una empresa norteamericana para hacer penetraciones, para hacer cuestiones de riesgo. Y de su casa está totalmente haciendo ética hacking, tiene las certificaciones. Yo creo que con esto de las metodologías y esto de las herramientas, sí es totalmente con alto costo económico que algunas instituciones no nos pueden proporcionar. La iniciativa que tienes, doctor, que ya estamos maduros, sí, algunos ya pintamos canas, otros todavía no, pero vamos para allá. Yo creo que sí ya es cuestión de poder hacer esfuerzos, tanto individuales como institucionales, para generar ya algo decente en nuestro país. Y bueno, y me uno a esta propuesta y sobre todo aquí nada más para terminar, hay varias vertientes como vemos. Una de las partes es el capital humano, que ya se tocó muy bien. La parte, otra de los procesos. Por la parte legislativa, sí estamos completamente. Me he abocado a estar con los abogados, sobre todo aquellos que han tenido la maestría en Derecho Informático. Ya sabemos qué institución la brinda. Y realmente ellos nos comentan que el nivel de cultura en términos de los ministerios públicos, de los jueces, es completamente enorme. Entonces los delitos, y bueno, esta ley Ingrid y la ley Olimpia realmente no son leyes, sino son realmente reformas legislativas. Entonces ahí tenemos un atraso enorme. Gracias Pedro, perdón. Sí, importante lo que nos comentas. Yo creo que insisto, creo que ya el programa de la Ibero, el programa de la SAI, el programa de nosotros, el programa de Universidad de Nuevo León, de ITESO, o sea, todas aquellas que ya conocemos, que tienen ya por lo menos algún ciclo completo de generación, ¿no? Es decir, todos aquellos que se fueron, que tomaron cursos con ellos, ya se implementaron y que ahora regresan a sus instituciones pidiendo gente donde ahora ellos están insertados, creo que ya ese ciclo de ver cómo pudimos lograr algunos recursos humanos, ya lo tuvimos, ya lo tenemos. Algunas ya maestrías o programas tienen por lo menos 5, 6, 8, 10 años. Y yo creo que es tiempo, como decía, de unirnos a través de alguna organización como la NUYES o que ponga el dinero el NICE. En fin, ya es que ellos son los que financian aquí el movimiento. Entonces, fíjate que ahora los chicos, cuando tuvimos el HackMex en la escuela, muchos se me acercaban y decían, oiga, ¿y por qué no hacemos algo así, pero de forense, ¿no? O sea, no sé, el forense de ello, una cosa por el estilo. Y le dije, oye, pues es que no es tan sencillo, ¿no? O sea, cuando uno trata de hacer algo, tiene que hacerlo bien y no por dispersarse en varios eventos, pues se vaya a hacer algo más chiquito. Pero yo estoy ahí puesto. Nosotros tenemos ya algunas cosas importantes en forencia, tenemos equipo especializado. Pues ahí H11 siempre cada año viene y nos da capacitación que compramos y demás. Yo creo que podríamos armar algo bien y sobre todo algo de carros. No sé si alguno de ustedes está interesado, pues vamos platicando y lo armamos, ¿no? Para que también sea otro evento más de la comunidad académica y que eso jale pues, a más compañeros, tanto académicos como estudiantes, ¿no? O egresados que ahora les interesa desarrollar una línea de trabajo en las organizaciones o las empresas que ellos dirigen o trabajan en ellas. Pues bueno, pues estamos entrando a la última mitad del panel, creo que vamos en tiempo más o menos, si no hay que nos ayuden la gente que nos está coordinando. Entramos a un bloque 3, donde la pregunta es muy pertinente, las respuestas deben ser más cortas, para solamente 3 minutos, y yo creo que ahí cada uno de ustedes ha dejado ver las áreas donde se sienten más cómodos, donde han estado trabajando o donde hemos estado colaborando. Y esta pregunta es bastante pertinente. Dice, ¿cuáles consideran que son las principales líneas de investigación que debemos reforzar
y que ayudarían a las instituciones a una mejor adaptación ante los nuevos desafíos en la parte de ciber, ¿no? Aquí vamos a iniciar por Pedro, ¿no? Con sus 3 minutos y que nos dé una continuidad seguramente de lo que nos estuvo comentando en la respuesta anterior. Adelante, Pedro. Sí, gracias, doctor, por conducir este panel. Te felicito antes de que terminemos porque después el tiempo no va a dar. Para mí es uno sobre lo que es todo lo de ingeniería social, ¿no? Yo creo que este tema es básico porque todos sabemos que el eslabón más débil, pero la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. ¿Y más débil quién son? Pues el capital humano. Ya lo comentamos. Yo creo que ahí tenemos que hacer un tipo de énfasis en esto porque el capital humano es un tema transversal a todas las áreas y más en la parte de la ciberseguridad. Y bueno, ahí también haciendo cultura de los nuevos temas, como tú bien lo comentas, los temas técnicos, que algunos tienen otra concepción, dejarlos muy claros acerca de cuáles son. En este caso, felicito a mi colega, el doctor Lázaro, que está haciendo un gran aporte en cómo está difundiendo esta cultura en nuestra institución. Y en la parte personal, en este año estamos desarrollando un estudio y como bien lo comenta Pablo, esto de generar estudios por medio de encuestas a veces es muy delicado. Estamos viendo el índice de transformación digital en las empresas de Coparmex y de Canacintra, con colegas. Y hemos estado ahí monitoreando, ya hay varios estudios de esto, tanto a nivel nacional como internacional, pero no enfocados específicamente a cierto extracto, sino son muy genéricos. Y además, el mismo término transformación digital tiene varias connotaciones. Nosotros estamos enfocando precisamente a esos 3 rubros, que es la normatividad, la parte de los procesos y la parte del capital humano. Entonces, ahí estamos trabajando ahorita con la parte del instrumento y lo que hemos revisado, que la mayoría de los estudios no tienen un rigor, entre comillas, científico, o sea, no hay una metodología realmente de cómo desarrollarlos, ellos nada más presentan su forma de sus resultados, cuál fue su muestra, pero no trae atrás todo ese sustento metodológico científico que se debe de tener. Y bueno, ahí estamos trabajando en esta parte y cuando estén con todo gusto va a ser de dominio público los resultados. Gracias, Pedro. Pues sí, estas áreas que a veces los que estamos en una institución netamente técnica como la que estoy yo, a veces dejamos estas habilidades suaves de un lado, ¿no? Las metodologías o de repente encuentran los estudiantes algún resultado interesante que técnicamente es viable, que es pertinente, pero que no encontramos cómo explicarlo, ¿no? O sea, no hay alguna forma de poderle agregar una metodología o una normatividad que lo afiance, pero bueno, pues eso es importante, el capital humano, normatividad y metodologías nuevas con un rigor técnico-científico, que eso es lo que tú nos comentas. Daremos paso a los comentarios de Lázaro. A ver, Lázaro, si me apoyas, por favor. Sí, muchas gracias. El tema de la ciberseguridad, como ya se ha mencionado, lo estamos enfrentando desde mi punto de vista de una manera equivocada. Estamos pensando que la ciberseguridad es algo reactivo cuando debe ser proactivo, como ya se ha estado mencionando. En este sentido, mi investigación científica, porque además de dar clase en la universidad trato de hacer difusión y también investigación científica, está orientada principalmente, y esto creo que soporta a la pregunta, ¿cuáles son las líneas de investigación que se deben realizar? Como les mencionaba, creo que está orientado a 2 aspectos fundamentales. ¿Qué nos hace vulnerables? Si no conocemos qué nos hace vulnerables, que ahí lamentablemente creo que tenemos un desfase con los atacantes que sí conocen muy bien qué es lo que nos hace vulnerables y sin embargo los que estamos del otro lado de la cancha no lo tenemos tan claro. La línea de investigación va por ahí. ¿Qué nos hace vulnerables? Esto no va solamente porque la ciberseguridad es un problema transversal que ocupa diferentes áreas, entre ellas la psicología es una de ellas. Y conocer qué nos hace vulnerables, no estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, sino qué nos hace vulnerables desde el punto de vista social, humano, biológico. Las redes sociales son un fenómeno exitoso porque justamente nos dan lo que queremos.
nos dan dopaminas en el cerebro cuando nos dan clic a una imagen. Entonces conocen muy bien qué es lo que nos hace vulnerables. Y en ese sentido, mi investigación, y creo que, bueno, es un aspecto que vale la pena resaltar, está orientada a la detección de ataques de phishing. ¿Cómo podemos hacer detección de ataques de phishing? Naturalmente, el phishing se ha estado atendiendo desde un punto de vista meramente computacional. Vamos a representar una vulnerabilidad o un ataque de alguna manera y utilizando mecanismos de Machine Learning podemos encontrar un modelo que lo clasifique bien, pero de nuevo, aquí estamos de nuevo atacando al problema cuando ya ocurrió. ¿Cómo podemos enfrentarlo antes de que ocurra? ¿Qué características tienen los mensajes de phishing que nos hacen ser susceptibles a ellos? ¿Qué características entonces tienen los ciberataques que nos hacen ser susceptibles a ellos? ¿Por qué somos vulnerables? Y entonces aquí también nos deriva a un siguiente punto que yo creo que valdría la pena dedicarle más rigor. Está el tema de la seguridad se garantiza en estos momentos básicamente por las contraseñas. Y las contraseñas de por sí son la llave de casa. Si entregamos la llave de casa mal, pues entonces no estamos hablando de seguridad. Entonces yo creo que junto con el phishing, un aspecto que debería ser, y que por cierto está siendo atendido, hablando ya de criptografía post-cuántica y demás, es la forma en la cual podemos asegurar los procesos. Las contraseñas funcionaron bien, a mi modo de ver ya no lo estamos haciendo tanto, ya tenemos que centrarnos en contraseñas más un segundo o tercer patrón de seguridad, como puede ser lo que se sabe, lo que se tiene, el celular, o lo que es la biometría, pero de nuevo el esquema general de seguridad basado en contraseñas, a mi modo de ver, en poco tiempo, relativamente poco tiempo, va a quedar obsoleto y deberíamos entonces centrarnos en crear procesos, no tanto ya pegar el parche, sino crear la estructura y los procesos que puedan generar, que puedan terminar siendo un modelo de seguridad diferente, más seguro, más robusto, más fácil, porque al final que te obligue un sistema a recordar una contraseña de 18 caracteres que no hayas utilizado antes, que tenga, sabe Dios cuántos símbolos en el camino, no es la variante. Creamos contraseñas muy difíciles, pero muy poco recordables. Y llegar a un esquema entre contraseñas recordables y que a la vez sean difíciles es bastante complicado. Tal es así que yo creo que si agarramos, creo que he leído un estudio por ahí, que si agarramos y cambiamos el nombre de usuario y lo ponemos como contraseña y la contraseña como nombre de usuario, vamos a tener mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque somos más creativos agarrando y creando nombres de usuario que creando contraseñas. Entonces, por ahí creo que pueden ser las principales líneas que pudiéramos investigar, más no las únicas, pero tal vez sí las principales o las más urgentes. Gracias, Lázaro. Pues interesantes comentarios. Ahí la gente que está estudiando estos nuevos paradigmas de cómo poder tener nuevas áreas, ¿no? Nuevas líneas de trabajo, al menos lo que tú hablabas de unir contraseñas o biometría. Yo, bueno, en el instituto, en la maestría, damos una materia que se llama seguridad biométrica, y ahora la biometría se les enseña así, como biometría, qué es, para qué sirve, pero la parte de seguridad la estamos utilizando, la estamos abordando desde la biometría del comportamiento, ¿no? El biometric behavior, que es todo lo que están ocupando ahora la banca, ¿no? Es el comportamiento de cómo un call center, cuando tú llamas, automáticamente, por la forma en que utilizas el teléfono, por la forma en que lo tomas, por la forma en que el giroscopio está activando los grados, detecta quién eres automáticamente y ya no te hace una serie de preguntas de identificación, sino automáticamente te lleva hasta la parte de la bienvenida como usuario, ¿no? Eso lo tiene implementado, que yo conozco, por lo menos 4 de los 5 bancos más grandes de México, y ha podido frenar en las áreas de fraude pues muchísimas de las intervenciones que se tienen respecto a este tipo de nuevos paradigmas. Pero bueno, es uno de los muchos que se tendrán que estar trabajando en el futuro. Luis Javier, ahí no sé tú qué nuevos paradigmas, qué nuevas áreas, tú como especialista en ciberterrorismo y en todas estas áreas que tú manejas, ¿cuáles vislumbras tú que deben ser nuevas áreas que las propias instituciones deben de abordar y que deben ser, pues obviamente, un gancho para que nuestros estudiantes vengan hacia nuestras instituciones? ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí, muchas gracias. Mira, yo veo 3 principalmente, una heredada, no es nueva, pero sigue en constante transformación, y es la de las pymes en México. La última vez que Pablo y yo charlamos, me decía, ya pudimos certificar una pyme que era de 2 personas, me comentaste, o algo así. Entonces, ¿cómo podemos
hacer esas líneas de investigación de la pyme. O sea, si la pyme que tiene más seguridad, que ya tuvo un incidente, es más segura, cuál es su modelo de madurez, bueno, el ideal, ¿sí? Porque sabemos también que el template, por ejemplo, de la OEA de estrategia de ciberseguridad está muy bonito, pero es un template, ¿no? Al final, que algunos lo adoptaron, pero no lo han operacionalizado, ese es un tema. Entonces, para la pyme hay muchas cosas, pero pocas se basan en los hechos, ¿sí? Entonces, esa creo que es una buena línea de investigación. La segunda es, obvio, ciberterrorismo, por supuesto. Al día de hoy no ha habido en mi conocimiento un solo ataque de ciberterrorismo real, ¿sí? Primero porque no existe una definición mundial acordada de terrorismo, o sea, cada quien le dice terrorismo a lo que le conviene. Ese es un problema que tenemos a nivel mundial y bueno, se extrapola hacia el mundo del ciberterrorismo. Y para que el ciberterrorismo tenga éxito, pues debe de afectar las vidas de inocentes y tener un componente político, ¿sí? Lo más cercano que tuvimos fue hace algunos meses cuando intentaron cambiar la mezcla de sosa cáustica en una planta potabilizadora en Estados Unidos. Sería un claro ejemplo de un ataque terrorista del lobo solitario. Sin embargo, no fue exitoso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos lugares en la India, por ejemplo, han juzgado por ciberterrorismo una persona que retuiteó un video apoyando a ISIS. Entonces, tenemos muy diferentes visiones de eso. Sería interesante verlo en nuestra región, ¿sí? Porque sabemos el terrorismo y la política antiterrorista en Estados Unidos es muy diferente a la europea, ¿sí? El terrorismo que vemos en Estados Unidos es diferente al asiático. Y bueno, los ejemplos que hemos tenido en la región, ¿no? Sendero Luminoso y algunos otros, y esos. Y perdón, por último, lo último, 5G, seguridad en 5G. Creo que es un tema por demás relevante. ¿Por qué? Porque es lo que viene a potencializar a nuestras grandes instituciones de infraestructura química y alrededor del mundo y de la región, las petroleras, las de eléctrica, todos los utilities. Creo que la seguridad en el 5G y cómo se utiliza de forma correcta dentro de las prácticas ya existentes es otra línea de investigación que estoy promoviendo en este momento, pero que bueno, todavía no tengo una masa crítica para poder salir ahí a publicar esto, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Pues sí, obviamente los que no hemos abordado jamás la parte del ciberterrorismo como tal, o sea, es una palabra, es un issue muy fuerte, pero que sí bien hemos abordado técnicas que son utilizadas por los ciberterroristas, ¿no? Entonces, pues ahí creo que no hemos estado muy alejados. Todos alguna vez, así como lo han comentado Lázaro, pues empieza desde un phishing, ¿no? Para poder traer información, después desde forencia, de hacer, pues extraer información de algún dispositivo que en algún momento se ha utilizado en un ataque, o sea, miles de cosas que a lo mejor no se han conjuntado como esta especialidad, ¿no? Que es la parte del ciberterrorismo. Y bueno, pues este último issue que tú hablabas de la ciberseguridad en 5G, pues creo que no sé si todos estén, al menos a nosotros como IPN, sí nos invitaron para las charlas, ¿no? Del despliegue por parte de una secretaría de gobierno. Están haciéndose pues ahí algunas mesas interesantes sobre el despliegue de 5G y hay una mesa muy específica que es la parte de ciberseguridad en 5G. Entonces, espero que sí estés, Luis Javier, y si no, pues te voy a pasar la liga porque se están haciendo estas mesas constantemente. Apenas se generó un comité, ¿no? Para estos hubo creo que la segunda entrega de todos los trabajos que están haciendo y cada una de las áreas que está trabajando para este despliegue de 5G en el país, pues está aportando, ¿no? Entonces ahí
En la última reunión yo hablé de que pues el instituto, al menos el IPN, ya habíamos pedido autorización de poner al servicio la infraestructura, los conocimientos y el equipamiento que tenemos en la parte de ciber, para que si algún proveedor de servicio quisiera adelantarse y que fungiéramos como un laboratorio para pruebas de ciberseguridad en sus equipos, pues estábamos abiertos. Pero si se suma la Salle, si se suma la Ibero, si se suma la NUI, se suma todo, y ahora hacemos este laboratorio de pruebas para equipamiento de 5G, pues creo que vale mucho la pena sobre la parte de ciber, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo como un comentario al margen. Y Pablo seguramente desde la parte de normatividad, no sé si nos puede decir algo, bueno, no solamente normatividad obviamente, pero de estas nuevas líneas que se están generando para que podamos traer pues, más conocimiento y descubrir nuevas cosas sobre la parte de ciber. ¿Qué nos puedes decir, Pablo? Pues déjame empezar por este tema que ya abrió boca Luis Javier sobre lo de 5G. A mí también me ha tocado participar en estas mesas con el instituto y hablando de temas de ciberseguridad en 5G, creo que está muy de la mano tanto de la ciberseguridad de la red de 5G, que ahí los que llevan parte del tambor batiente 3GPP, que lleva la parte del desarrollo del protocolo, tienen mucho que decir. Pero también los temas en la ciberseguridad para los dispositivos, que obviamente al ser una tecnología que busca que todo esté conectado, la ciberseguridad de los dispositivos de Internet de las Cosas, pero también de control industrial en la cadena de suministro, en el rastreo, son temas importantes y con líneas de investigación importantes, porque aparte generarán grandes cantidades de información que ahora lo ligaré a la otra que ahora es mi línea de investigación. Aquí voy a hablar de mi sesgo personal porque es la que yo sigo, entonces la que más me gusta. De temas de ciencia de datos, hace rato hablaba de indicadores y métricas de alto nivel, pero ahora indicadores y métricas para analizar el flujo de datos y temas de incidentes desde la correlación de eventos y toda la información que se genere dentro de estos dispositivos que ya hablábamos, control industrial, Internet de las Cosas, equipos de cómputo, automatización, para poder generar mecanismos de automatización en la detección del comportamiento malicioso que crucen indicadores de compromiso, tácticas, técnicas y procedimientos con los mecanismos para remediar estas cosas son importantes. Y hablaba Pedro de este tema del eslabón más débil, y si bien la concientización siempre va a ser parte fundamental, si logramos estas líneas de investigación, esa concientización y las capacidades humanas serán complementadas con capacidades de detección, de automatización, de monitoreo que prevengan de manera proactiva, como dijo Lázaro, la identificación antes de que sucedan los incidentes con esos indicadores tempranos. Creo que son líneas de investigación que vienen y que el poder explotar con algoritmos de aprendizaje automático, de redes neuronales, el cómo todas estas grandes cantidades de información nos aportarán forma de prevenir y detectar de manera temprana esos incidentes, serán nuevas tendencias. Gracias, Pablo. Pues sí, obviamente, cada uno, como lo hemos comentado, aportando nuevas áreas de trabajo, pero todas siempre enfocadas a aportar dentro de este campo que de la ciberseguridad. Yo siempre he dicho que es como una disciplina médica. El que haya estudiado algo de ciber y no tenga el constante pues renovación de esos conocimientos o trabajar sobre una nueva paradigma que todos los días hay alguna nueva forma en que un riesgo se materialice, pues estamos quedando totalmente fuera del trabajo, pues del trabajo real, ¿no? Pasamos ya al último bloque, que también nos vamos a llevar 3 minutos por cada una de sus intervenciones. Estamos casi en el tiempo que nos han marcado nuestros invitados, más bien la gente que nos ha invitado al panel. Y hay una pregunta que, bueno, pues es larga y la tengo que utilizar para ustedes, le tengo que decir. ¿Qué tipo de escenarios de ciberriesgos debemos contemplar ante los nuevos retos?
con la finalidad de poder definir mecanismos de protección oportunos y proponer mejoras innovadoras y disruptivas dentro de nuestras instituciones. Es una pregunta que ya casi como que la hemos abordado, ¿no? Dentro de las preguntas, dentro de las respuestas que han dado ustedes. Y si ustedes consideran que lo hagamos muy breve, cada uno de nosotros, porque todavía tenemos una serie de preguntas y respuestas de la gente que nos está pues viendo y escuchando. Entonces yo le pediría a cada uno en 2 minutos que nos pueda dar qué tipo de ciberriesgos han contemplado dentro de su área de expertise, que debemos de estar pues atentos para definir mecanismos de protección. Sí, vamos a empezar esta vez por el doctor Lázaro. Por favor, Lázaro. Sí, bueno, yo les quisiera compartir una presentación muy breve, bueno, una diapositiva, que aquí la estoy compartiendo, no sé si se alcanza a ver ya, donde justamente muestro lo que derivado de la investigación y de la revisión del estado del arte que he hecho, me he encontrado que han sido, creo, a mi creencia, los principales riesgos en ciberseguridad que vamos a tener para el 2020, más bien los principales hitos y tendencias que vamos a tener. En primer lugar, tenemos a los dispositivos móviles. Todos tenemos móviles encima, los dispositivos móviles requieren o recopilan una mayor cantidad de información que ningún otro dispositivo, entonces ni modo, los ataques van a estar dirigidos hacia allí porque son los que más jugo pueden brindar al atacante. Luego se encuentra la nube. ¿Quién no guarda sus archivos en la nube? Si vamos a atacar un lugar, pues vamos allí, que no está todo. También tenemos la ciberseguridad impulsada por la inteligencia artificial. Ya se está preocupando mucho a las personas en crear movimientos reactivos impulsados en inteligencia artificial para atender problemas de ciberseguridad. Vamos a tener, o esperamos, se espera que se te puedan tener más ataques a las cadenas de suministro por los impactos sociales y, bueno, económicos que pueden tener. También los ransomware, es lo de hoy, es la frase que estamos manejando. Veamos que como de 2018 o 17 con WannaCry a la fecha, cuánto ransomware hemos estado viendo casi que diariamente también. Podemos ver que las organizaciones de atención mediática son los objetivos que están en la mira. Los fake news son cosas que están súper al día y es muy complicado poderlos atender y poderlos, bueno, enfrentar de una manera adecuada por los retos tecnológicos que estos implican. También tenemos el 5G, que se estaba mencionando. El 5G va a ser la nueva tendencia en comunicación en el futuro cercano, si no lo es ya, y no está suficientemente estudiada cómo pueden ser utilizadas para desarrollar ataques y cómo pueden ser utilizadas para enfrentar las vulnerabilidades que puedan contener. También vamos a tener la suplantación de identidad en redes sociales. Las redes sociales es un fenómeno que continuarán trabajando y continuarán creciendo, y por tanto la suplantación de identidad allí va a ser algo bastante destacable. Vamos a tener un ligero cambio en cuanto a los mecanismos basados en Zero Trust o en confianza cero. Y por último, también el aseguramiento de los datos de proveedores externos va a estar en la mira de los atacantes en el futuro, justamente por la potencialidad que le está dando la nube. Espero haberme agotado el tiempo. Gracias. Gracias, Lázaro. Coincidimos que lo que nos has presentado sí son nuevos hitos que tenemos que estar trabajando para el próximo año. Algunos creo que ya han iniciado con algunos trabajos, gente que también tiene esta visión y bueno, pues seguramente escucharemos otros de nuestros compañeros. Pedro, ¿qué nos puedes decir tú en el área que tú trabajas? Tienes el mute, Pedro. Perdón, pero tenía yo serenate aquí afuera, entonces, mientras terminaba. Lo que pasó en el 2020 vino a cambiar nuevos paradigmas. Hoy en día yo creo que no solamente en la parte del ciber, porque ya el ciber se ocupa para todo, ¿no? Ciberresiliencia, ciberseguridad, ciberforense, todo ya es ciber. Lo que sí tenemos que mentalizarnos es que en este mundo ya todo es totalmente incertidumbre, totalmente el caos, totalmente la disrupción. Son conceptos que en nuestra educación no permeaban porque estamos acostumbrados al orden, a la secuencia, a la parte lineal. Hoy en día estos conceptos en las nuevas generaciones tenemos que permearlo no solamente en nuestra área, sino en su parte de formación. Porque ya nos presentó muy bien el doctor Lázaro esta tendencia, pero también hay, por ejemplo, temas como el cómputo cuántico. Tengo invitados, sobre todo del Poli, que manejan este tipo a las masterclass. ¿Qué va a pasar en la parte de la ciberseguridad con el cómputo cuántico? ¿O qué va a pasar con los cyborgs, los organismos cibernéticos, en la parte de la ética, los valores, hackear un marcapasos, un chip en el cerebro? Por ahí tengo un amigo de IEEE que ustedes conocen, que es Luis Ignacio Castillo,
ha dado conferencias de cómo incrustarse un chip en el cuerpo humano, así como a las mascotas, etc. O sea, son temas de pensamiento sistémico que interactúan una gran cantidad de variables. Gracias. Gracias, Pedro. Pues sí, creo que la ficción de aquellas películas que nos tocaban ver, pues hoy prácticamente es una realidad, ¿no? Alguna vez me tocó ver un estudiante que llegó y me dijo, ¿le puedo mostrar cómo moví la frecuencia del marcapasos de mi abuelito? Le dije, no hagas eso, le digo, porque pues el señor puede tener una consecuencia, ¿no? Dice, no, nada más era para demostrar que se puede hacer. Entonces yo creo que a veces esta inconsciencia de poder utilizar la ciberseguridad o de poder atacar o aprovecharse de estos huecos de seguridad cuando los desarrolladores no tienen esta conciencia, pues es complicada, ¿no? Ya nos dice Pedro, pues que sí, obviamente hay gente que está trabajando mucho en la parte de IoT, ¿no? Con miras a que estos dispositivos puedan funcionar, pero algunos otros pues deberían estar trabajando sobre cómo proteger estas nuevas iniciativas. Pablo, no sé tú desde tu perspectiva y en el ámbito de tu organización y de tu responsabilidad, ¿qué escenarios de ciberriesgos pues ves en la parte de tu organización que debe estar atacándose? Como decías, creo que ya mencionamos varios y en las presentaciones anteriores he dicho temas de la cadena de suministro y también en las cadenas de proveeduría. La ciberseguridad no solo en las organizaciones, sino en sus proveedores va a ser un punto clave. La mayoría de los incidentes que se están reportando de alto perfil no siempre son directamente a la organización que termina en el headline de las noticias, sino a alguno de sus proveedores, porque era el de mantenimiento, el que desarrollaba software, el que hacía algún tipo de proveeduría. Entonces, la ciberseguridad en las cadenas de suministro y de la proveeduría va a ser un punto sumamente importante. Los mecanismos de seguridad que ya mencionaban hace rato sobre la manera de autenticación y autorización de las actividades va a ser muy importante. Hoy muchas veces se confunde autenticar con autorizar. Deberíamos autenticar al usuario y luego autorizar cada acción que realiza un usuario con respecto a su perfil. Eso será otro de los puntos que empezará a tener más tendencia, sobre todo cuando cada dispositivo tiene una capacidad muy focalizada en estos temas de Internet de las cosas o en donde los dispositivos individuales se conectan para cosas específicas. Y también otro de los puntos que ya mencionamos tiene que ver con la ciberseguridad en todos estos dispositivos embebidos. Ya lo mencionaba Pedro sobre los dispositivos que estén en el cuerpo, pero al final no solo en el cuerpo, dispositivos médicos o dispositivos que sirvan para hacer análisis, para hacer toma de muestras. Y ahora me voy a otros. Los autos hoy tienen una computadora y tienen un dispositivo que hacen que la ciberseguridad ya vaya más allá de proteger a la computadora, sino a la vida de una persona que está a bordo de un auto que se autoconduce. Entonces, la ciberseguridad de todos esos dispositivos que están conectados y de los cuales dependen hoy actividades del uso diario, me parece que son esos riesgos nuevos o no tan nuevos. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, pues algunas instituciones han hecho ya pues algunos movimientos hacia adelante sobre la parte de este hackeo ético, sobre todo en autos. Ahí en el instituto tenemos una materia que estamos dando y que ya hemos extraído o hemos puesto evidenciado algunos huecos de seguridad, por lo menos en 3 marcas, que increíblemente cuando se los presentamos a las marcas, dicen, pues sí, pero necesitamos que pues la oficina central nos apruebe una inversión de dinero para este tipo de cosas, ¿no? Y dices, oiga, pero te estoy diciendo que con un mensaje de texto puedo abrir los seguros, con un mensaje de texto puedo hacer que los frenos se bloqueen. Pues sí sabemos que eso sucede, pero por favor no lo difundan, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí llega la parte de la academia, ¿no? Si quisiéramos ir más allá, pues bueno, pues haríamos seguramente un hueco importante, sobre todo en prestigio
y en evidenciar este tipo de situaciones. Lo bueno es que esas marcas no las manejo y bueno, pues es importante, ahí después se las diré porque Pablo es ávido usador de tecnología de este tipo. Bueno, pues finalmente vamos a terminar con Luis Javier, que nos dé también su expectativa, pues desde el punto de vista académico, empresarial o como él nos quiera dar, de estos nuevos escenarios de ciberriesgos, que si bien, como dice Pablo, ya hemos hablado muchos, pero cerrar con 2 minutos de una intervención importante. Por favor, Luis Javier. Gracias, Gabriel. Bueno, igualmente tengo 3 escenarios que hay que considerar más estratégicos. Uno es los cables submarinos. ¿Qué hacemos con los cables submarinos? Hoy cortaron 3 cables en Europa, ¿sí? De Marsella hacia Milán, hacia Barcelona, y otro ya repararon uno, pero eso afecta las comunicaciones a nivel mundial. Y sabemos que justo lo que nos acaba de comentar el doctor Sánchez, ok, es del central, ¿no? Entonces el que controle el auto va a estar de repente en la nube. ¿Cómo vemos esa nube si el cable que nos conecta ahí está, ¿no? Ese sería el primer gran escenario de ciberriesgo. El segundo es la radiación. ¿Qué hacemos con la radiación? Tal vez ya todos recordamos lo que pasó creo que fue hace como 10 años, la explosión solar que nos dejó sin celular un par de días. Igualmente decimos, ok, no afecta a la fibra óptica, pero afecta a los repetidores, afecta a todo. ¿Cómo estamos pensando que podamos reaccionar ante más explosiones solares, ante fuentes de radiación alterna? O sea, igualmente tuvimos un incidente aquí en México hace unos meses que se robaron una fuente nuclear, ¿no? Por error, pero ahí andaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante ese escenario de riesgo? Porque hoy en día hay data centers, hay equipos en todos lados. Y 5G, al menos las implementaciones de ahora dicen que todo debe de ir más cerca, ¿sí? 2G daba mucho alcance, 3G más o menos, 4G tiene que estar más cerquita y 5G vamos igualmente a eso, ¿no? Y por último, una que reúne todos estos, el último gran escenario de riesgo que considero es la guerra híbrida. Estamos viendo algunas consecuencias, lo empezamos a ver desde hace 10 años, los primeros ejercicios que hacía Rusia sobre algunos vecinos, pero ¿cuáles son esos impactos que puede tener una guerra híbrida, declarada o no? Porque esa es una de las grandes cuestiones hoy en día, sobre la infraestructura crítica del país, de los países y de nuestras organizaciones. Gracias, Luis Javier. Pues sí, o sea, escenarios que a veces no son muy visibles, ¿no? Obviamente, cuando la gente utiliza la internet, no sabe que realmente está pues teniendo una conectividad a través de los océanos, a través de un cable, de los famosos carriers que tienen este tipo de infraestructura de primera necesidad. Obviamente la radiación sí, más enfocada a los problemas climáticos, ¿no? que estamos generando como país, pero obviamente pues que dañan el espectro y que el espectro pues es el conductor de este tipo de comunicaciones. Y pues bueno, las guerras híbridas que ojalá y no se den, porque bueno, pues desgraciadamente vivimos cerca de uno de los países más asediados en América y que bueno, pues por la situación geográfica, pues seguramente nos puede tocar alguna situación de ese respecto y bueno, pues como dicen por ahí, toco madera, que no pase nada. Pues creo que hemos ido desde la A hasta la Z. Ayer escuchaba que el logo de Amazon tiene ahí como que oculto un mensaje, no sé, y lo veía que, bueno, pues la flechita de ir desde la A a la Z, es decir, vendemos desde la A a la Z, ¿no? Puedes encontrar lo que sea en ese mundo de Amazon. Y creo que ya hemos ido, pues, con las preguntas detonadoras, con toda su experiencia y con las respuestas que hemos tenido de nuestros invitados a este panel, pues una perspectiva importante en cómo la ciberseguridad ha estado, cómo está siendo ahora y cómo en el futuro debemos de
de visualizarla con nuevas técnicas, con nuevos paradigmas y con nuevos ciberriesgos. Entonces, pues yo dejaría hasta aquí la intervención del panel y si existen algunas preguntas hacia nuestros panelistas, con mucho gusto podemos responderlas. No sé si esté por ahí Eunice. Hola, sí, aquí estoy. ¿Existe alguna pregunta? Sí, hay varias. Bien, varias que yo hice también. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, en el chat dicen que pues los felicitan mucho. Excelente conversatorio, mucha reflexión. Y bien, la primera pregunta es, en la academia se hace investigación, han mencionado la importancia de las métricas de seguridad, que lo mencionó Pablo. ¿Tienen algún ejemplo donde empresas y academia hayan hecho alianzas para enfocar investigaciones que las puedan definir? Esta pregunta la hice yo. No sé alguno de los compañeros que quiera responder, algún ejercicio que tenga su organización o propia o que conozcan de alguno, no necesariamente ustedes, que pueda responder esta pregunta. Sí, Pablo, adelante. A mí me gustaría comentar dos cosas. La verdad es que me parece que la mayoría de los programas académicos, es más, a veces se utiliza en ciertos foros esto de la academia hasta de forma denostativa para decir son esos que estudian pero no aplican, cuando en realidad no es cierto, ¿eh? O sea, digo, yo me siento parte de la academia, pero creo que en México sí ha habido cierta desincronía entre la academia y la industria. Es común en otros países y en algunas universidades, desafortunadamente pocas, aunque varias están aquí en el foro, en donde los trabajos de posgrado son trabajos de estadía, son trabajos que son aplicables directamente a un ámbito industrial y se hacen asociaciones y la inversión y el apoyo a esos programas de desarrollo e investigación están directamente ligados a una empresa. La verdad es que en México he visto pocos programas que sean así, aunque insisto que sí existen, y creo que sería una gran oportunidad el tomar esto para que más instituciones busquen que sus programas de fomento a la investigación vayan de la mano de de las instituciones privadas que también les interesa generar patentes, generar desarrollo de investigación y generar nuevas tecnologías, que creo que al final debería ser parte de ese trabajo académico, no solamente investigar de manera teórica, sino con una aplicación práctica. Sí, Pedro. Sí, nosotros precisamente en la pandemia, junto con Coparmex, publicamos un libro sobre la tecnología de información y las pymes mexicanas. Eso ya está, ya comentaste, en Amazon. Y bueno, fue una iniciativa que hicimos entre institución con Coparmex y está publicado con el ICBN y con todo el concepto que se requiere para la publicación de un libro. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Pues bueno, desde el punto de vista del Instituto Politécnico Nacional, la escuela en la que yo trabajo, que es la ESIME Culhuacán, pues nos hemos sí abocado durante los últimos 10 años a tener una relación, organizaciones del Estado mexicano, iniciativa privada, haciendo desarrollo y trabajo sobre ciberseguridad. Hacemos muchas auditorías. Nos hemos convertido casi en especialistas en el ámbito electoral. Hacemos auditorías sobre todo a los sistemas de voto electrónico por internet, urnas electrónicas y a algunos otros pues, sistemas que se utilizan para las elecciones
y algunas otras entidades de gobierno que por secrecía no podemos comentar, pero hemos trabajado junto con ellos, obviamente generando valor, en este caso, y prestigio a la organización, y obviamente atrayendo recursos económicos que son invertidos propiamente en tecnología para que nuestros estudiantes puedan estar a la par de cualquier otra organización, y esa es la filosofía con la que hemos trabajado los últimos 10 años, ¿no? Por parte del IPN. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, nada más como comentario de la respuesta que nos dieron, lo que comentas, Pablo, de el que las instituciones se acerquen. O sea, yo preguntaba por un revés, o sea, si es un cuestionamiento de por qué las empresas no se apoyan en la academia, tal vez sí, en algunas, así como comenta Gabriel, para poder sustentar la parte no solo técnica, la parte las investigaciones, y poder definir así incluso hasta normas. Pero bueno, nada más quería cerrar con esto para pasar a la siguiente pregunta. ¿Sí? La siguiente pregunta también está hecha por mí. Perdón la risa, pero yo hice como 5 preguntas. A ver, ¿qué tanta apertura consideran que tienen los tomadores de decisiones, empresas, industrias, empresas certificadoras, academia, en capacitar de manera abierta o con convenios, no solo para capacitar y sensibilizar a un docente o a un estudiante en los temas de seguridad? Ejemplo, algún convenio tal vez de normas accesibles actuales, o participar como oyentes en al menos reuniones, por ejemplo, como esta ahorita en donde presentaron sus desafíos, para que puedan estar actualizados y se puedan seguir formando. Esta es la pregunta. ¿Alguien de mis compañeros quisiera comentar algo? Sí, adelante, Luis. Gracias. Yo creo que hay ciertas industrias que sí son muy abiertas a todo esto, particularmente la industrial, tienen foros donde invitan. Ha sido también una buena iniciativa de los que ven seguridad en sistemas de control industrial, que han hecho esto muy abierto. El sector financiero sí tiene menos apertura, porque al final pues, hablan de dinero y el dinero a muchos les duele, y ese es un tema, pero creo que sí existe esa apertura, mucho del sector industrial, del sector transformación, lo podemos mapear mucho a las prácticas, ¿no? Al menos en el país. O sea, hay otros países donde en Estados Unidos, por ejemplo, el sector financiero es muy abierto a ciertos problemas que tiene y a juntarse con expertos y hacen estos talleres de 1 o 2 días en Nueva York donde dicen, este problema tenemos, a ver, pueden ayudarnos a resolverlo. Si les compramos o no a las instituciones académicas, a los vendedores, etcétera, esa es otra historia. Pero están abiertos a presentar sus problemas estas grandes financieras mundiales. Gracias, Luis. Sí, Pedro. Sí, en esos temas, pues Pablo tiene gran experiencia porque desde NICE he trabajado con grandes instituciones, pero también hay otras empresas que, bueno, en mi tiempo que fui coordinador en los posgrados, hice convenios, y sobre todo, no solamente para la capacitación y actualización, sino en esta área, ustedes bien conocen que son las certificaciones internacionales profesionales. Eso es lo que avala a un buen profesional, ya sea docente, o sea académico, o sea administrativo. Nosotros tenemos la fortuna de tener un convenio institucional con la empresa Global Links, el buen amigo Alfredo Sayas, que ustedes también conocen en el medio, y Alfredo lo que brinda es actualmente cursos gratuitos de capacitación. Nos acaba de brindar uno sobre forencia,
Hoy está haciendo sobre ética hacking, únicamente uno paga la parte de la certificación, pero el curso es completamente gratis. Pablo también tiene ahí ofertas enormes. Y bueno, sí hay, está esa parte, pero muchas instituciones a veces no se acercan a este tipo de instituciones que ofertan esta capacidad de actualización y sobre todo las certificaciones internacionales profesionales que dan un valor agregado tremendo a capital humano. Gracias, Pedro. ¿Pudiera comentar algo? Perdón, que creo que volvemos a la misma palabra, no se acercan. Y vuelvo al mismo cuestionamiento. ¿Por qué la industria o las empresas certificadoras no se acercan a las instituciones como apoyo? Ese es un cuestionamiento. Pero con respecto a esto que comentas, nosotros también siempre estamos buscando como academia, porque yo formo parte también de un consejo de posgrado y de academia, el tener alianzas y hacer convenios. Y pensando un poco con respecto a lo de las normas, ahí salió una actualizada, por ejemplo, de seguridad para IoT, que la tiene NICE, por ejemplo. Si se tuviera, por ejemplo, algún convenio con que la institución, y por eso digo, hablo de los tomadores de decisiones, porque yo siendo académica desconozco esta parte, ¿no? Entonces, entre los tomadores de decisiones, que se realicen este tipo de convenios para que podamos tener acceso a estas actualizaciones y así podamos pues fortificar la parte de abajo, el eslabón más débil, ¿sí? Y estos convenios ayudan, yo creo que ayudan a todos, desde abajo hasta arriba, y creo que es lo más importante, ¿no? Y nos topamos con que de repente no podemos tener acceso porque el estudiante, por ejemplo, o el académico tiene que pagar, y tal vez sí, la institución, si se pudiera tener algún tipo de convenio o en algún tipo de relación institucional que nos permitiera a nosotros tener acceso a estas actualizaciones, pudiéramos nosotros no tener tanta diferencia en la brecha del conocimiento. A eso me refería. Y yo aprovechando por alusiones personales, yo quisiera aprovechar la oportunidad para reiterarles una invitación que hemos hecho en varios foros de ANUYES. Yo recuerdo que con José Luis desde hace como 15 años hemos invitado a las instituciones educativas a que se acerquen con nosotros y nosotros nos acercamos a ustedes, tener un convenio en donde se pueden utilizar las normas para fines académicos y buscar incorporar los programas de certificación que tenemos en ciberseguridad, en seguridad de información, en Internet de las cosas, a los programas educativos, de tal manera que se profesionalicen y a través de las certificaciones los estudiantes que cuando se titulen o en alguna de las etapas, y también que tengan un acceso fácil a las normas. Entonces, con mucho gusto. Pablo, muchísimas gracias. De hecho, ya tengo tu contacto. Porque déjenme decirles que creo que hay una falta de comunicación, y discúlpenme que me meta, soy nada más la anfitriona, pero es una falta de comunicación porque yo estoy del lado de la academia, yo soy académica, también investigadora. Entonces, a nosotros nos llegan los académicos y nos dicen, necesitamos certificaciones de esto, de esto, de esto, de esto, y necesitamos cursos, y se cuenta con el recurso y no tenemos a veces un directorio. Es una realidad, bueno, igual en mi institución, no estoy hablando de todas las instituciones. Entonces, o sea, esto que comentas, Pablo, yo no lo sabía. Entonces, es algo muy bueno que se dé a conocer, y creo que en la página que ustedes tienen, no estoy muy segura, pero no aparece algo como un llamado para la academia, por ejemplo, como creo que AWS creo que sí lo tienen, ¿no? Pero bueno, era nada más eso.
Bueno, gracias. Perdón. Nada más rapidísimo. Sí. En la experiencia que hemos tenido los que ya pintamos canas, es muchas veces son los procesos institucionales los que no dejan. En mi caso, ya lo comenté, no lo vuelvo a repetir, soy hidalguense y he hecho aquí picado piedra con mis paisanos, pero el refrán popular reza: nadie es profeta en su tierra. Gracias, Pedro. Pues bueno, yo realmente agradezco, ¿no? Las preguntas, la intervención de cada uno de ustedes, la parte de unirse con dirigirnos estas preguntas, pero estamos ya sobrepasados en tiempo, temas que dan para varias horas, varias charlas adicionales, se han generado ahorita sinergias, se han generado relaciones. Y bueno, pues todos conocen nuestros contactos y todos aquellos que no hemos podido responder una pregunta, pues que nos la hagan llegar a través de la parte de la NUYES y con mucho gusto podemos contestar todas aquellas. Agradecemos pues a cada uno de ustedes, a Pedro, a Pablo, ahora sí que Pedro, Pablo, Lázaro y Luis Javier, así como a Eunice, sus aportaciones, su disposición y su tiempo destinado para este panel. Y pues yo agradecer desde la cancha y la cachucha de la NUYES, pues que nos hayan invitado y que hayan aceptado esta invitación a este panel tan enriquecedor. Por mi parte sería todo y agradezco nuevamente la participación de todos ustedes. Que tengan buena tarde.